Esa nueva actitud de la autonomía del arte, de los discursos, en el contexto de la modernidad, de una modernidad que creía en el sujeto y que solo según Rorty aparecen tres padres de la sospecha, porque ponen en sospecha ya a fines del siglo XIX, principios del XX, el discurso de la modernidad, como fue, bueno, Nietzsche, que lo vamos a leer su primera obra, que fue El origen de la tragedia, y la nueva mirada que él implica a la hora de analizar ese mundo griego clásico, ¿no? Es decir, romper con la manera en que se había analizado, pensando de nuevo para qué el arte, ¿no? Es decir, qué rol, pensando más en una estética, ¿no? La importancia de la estética. El otro padre de la sospecha, que podríamos decir, según Rorty, Richard Rorty, bueno, fue Karl Marx, y a quien seguramente han visto en psicología, a Sigmund Freud, ¿no? Es decir, ponen en sospecha este discurso de piensen que el siglo XIX, si hay algo que se pone en duda es la filosofía, hay una tensión por la filosofía, se plantea más que nada hacer historia de la filosofía, entonces aparece con mucha virulencia el positivismo, esta idea de un futuro mejor, un progreso, una relación de causa y efecto, para analizar y para buscar la sociedad. A quien no le han dicho hay que sacar la manzana podrida que pudre las demás, pensando que los seres humanos somos como manzanas, ¿no? Bueno, vinculado a ese cierta predominio del pensamiento positivista, del positivismo. En ese contexto, en el que ya hay quienes empiezan a poner en tensión el discurso de la modernidad, en el ámbito de las artes habían aparecido a fines del siglo XIX quienes empiezan a tensionar el lenguaje artístico. Porque si yo soy autónomo, yo tengo mis propias herramientas. Entonces, ni la música, ni el teatro, ni la danza, ni las artes visuales son meros medios, son transparentes, sino que tienen un lenguaje particular, tienen una especificidad, por lo cual yo digo lo que digo con esa manifestación artística, ¿no? Utilizando ese lenguaje, y no lo puedo traducir con otro, ¿no? Entonces, esta idea de la autonomía de lo propio, de que no es un mero medio, es algo que hoy la mayoría lo tenemos en claro gracias a todo este proceso que se va a dar de autonomización del arte, y que se ve claramente en estas primeras vanguardias artísticas que se da en las artes visuales, en la arquitectura, en la literatura, ¿no? Yo acá le puse algunos ejemplos, pero a mí me parece que aparece esta concepción, por eso le puse la frase del conde de Lautremont, que es del siglo XIX, pero dice, bello como el encuentro casual sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. ¿Qué quiere decir? En donde pone en tensión el concepto de lo bello. Y lo bello era el criterio de valoración de la obra de arte. ¿Recuerden? El surgimiento de las bellas artes. Entonces, lo bello ya no estaba vinculado a un saber hacer, a un seguir reglas, a un seguir normas, sino estaba vinculado a algo azaroso. Esta idea del azar, de recuperar el azar, de escuchar los ruidos, ¿no? De romper los límites entre lo que es arte y no es arte, ¿no? Y por el otro lado, la idea de la apropiación, diríamos en términos más contemporáneos, la idea de tomar del collage, ahí les puse un collage, tomar elementos de la realidad y por qué los voy a representar, los pego directamente, ¿no? Entonces,
está esa realidad puesta en la obra y cuáles son los límites, qué es lo que es arte y qué es lo que no es arte, ¿no? Entonces, hacia principios del siglo XX, desde estas vanguardias que escriben sus propios manifiestos, que son grupales, que son movimientos de distintos artistas que se unen, construyen su manifiesto y dicen, bueno, para ser de este grupo tenés que pensar que el arte es esto, esto, esto. Entonces, si usted está interesado en esto, métase en el grupo, diríamos, ¿no? En esos son movimientos muy modernos, porque aparte destruyen todo lo anterior, es decir, es todo pensar hacia el futuro. Pero aparecen en germen los ejes para pensar el arte en el siglo XX, ¿no? Uno podría decir, pensar el arte como gesto, ¿no? Esta idea de la expresión, ¿no? Recordamos los distintos expresionismos, incluso el expresionismo se da también en el cine, ¿no? Esta idea de sacar lo más íntimo para expresarlo, no endulzarlo, no endulcorarlo, no ponerle reglas, ¿no? Es más, lograr incluso hasta sacar el inconsciente, ¿no? Por el otro lado, el gesto, dejar la impronta del artista, ¿no? Que se note que hubo una factura, que se note que hubo alguien que lo hizo, ¿no? También está vinculado con esta idea del arte como gesto, como expresión. La discusión del arte como lenguaje. Piensan también que a principios del siglo XX se están ya planteando lo que es la semiótica, la semiología, el curso de lingüística general de Saussure, ¿no? Cuando decía, bueno, yo voy a plantear más que una lingüística, una historia de cada palabra, sino una historia de los signos, en donde un signo no es una entidad de dos caras, formada por un significante y un significado, y la relación entre el significante y el significado es una relación que es arbitraria, que tiene que ver justamente, entonces, estos estudios que se hacían sobre el lenguaje van a tener también luego un impacto en el giro lingüístico que se va a dar en la sociedad y que se va a dar después las tradiciones semióticas, y que también se puede observar en el arte, ¿no? Es decir, esto de poner en tensión los lenguajes, jugar con el lenguaje, decir, bueno, esto es algo distinto, no es una ventana para otra cosa. ¿Qué es lo específico que tengo? El cuadrado, el círculo, entonces juego con ello. ¿Por qué tengo que hacer la ilusión de la tridimensión? Si esto es plano, entonces juego con lo plano, ¿no? Bueno, me quedó medio largo este. Y la otra concepción es el arte como idea, ¿no? Como concepto. Bien. Para pensar el siglo XX es necesario que ubiquemos las dos guerras mundiales, tanto la primera del 14 al 18 como la del 39 al 45, porque van a ser momentos bisagras, ¿no? Este periodo de entreguerras, quizás uno de los espacios en donde marca esta relación del arte con la vida y modos de pensar el arte con la vida fue la Bauhaus, ¿no? Bau, que significa la casa de la construcción, ¿no? Construir el edificio, esta idea de construir un nuevo, planteaban un nuevo gremio de artesanos en donde no hubiera distinciones de clase, en donde no hubiera distinción entre el artesano y el artista. Recuerden que ya en el siglo XIX se intentó hacer en esto del producto de las industrializado y el producto artesanal. Bueno, esa tensión y este querer
hacer una formación más de taller. Yo digo que no podemos pensar en esta idea de cómo son los talleres hoy si no pensamos en las enseñanzas que nos dejó la Bauhaus, ¿no? En donde había un trabajo en donde se congregaban artesanos y artistas, en donde implicaba tanto la arquitectura, la escultura, la pintura, o sea, todo estaba unido porque estaba unido a la vida de las personas, ¿no? Entonces, obviamente que tiene que cerrar por el nazismo, se trasladan, muchos se van a Estados Unidos, y entonces aquí tendríamos un periodo que me parece interesante, en el que me voy a detener, porque los dos primeros autores que vamos a leer van a estar vinculados a este clima de la década del 30, del 40, del 50 aproximadamente, que son Heidegger, Martin Heidegger y Sartre. Vamos a comenzar con Sartre por una cuestión que me permitiría pensar y volver al tema de la peste con el que empezamos estos videos. Ahora les cuento la relación. Una imagen que es una ilustración de una novela de Daniel Defoe, esa que dice Plaga 1665. Daniel Defoe escribe la novela en 1722, que se llama Diario de la Plaga, pero usa esta imagen es decir, escribe como si él hubiera vivido durante la plaga y bueno, y la cantidad de cadáveres que mueren, ¿no? Y la otra imagen, que me parecía también interesante, es de un pintor suizo, Böcklin, que trabaja, está bastante obsesionado, es bastante apocalíptico, remite mucho, es decir, hay una intertextualidad con las imágenes del 1300, con las imágenes de la peste, con esas imágenes que veíamos en los libros, esta idea del cadáver, de la guadaña, ¿no? Estos signos de la muerte. Y me parecía interesante, para empezar este año, que quizás lo que más nos ha permitido pensar es volver a tomar conciencia de la muerte, ¿no? Los existencialistas dirían, y por eso decidí empezar con Sartre, por eso la primera lectura que van a hacer la semana que viene es un texto de Sartre, de la primera época. Todavía no es existencialista puro, todavía no había tenido su obra clásica, pero me parecía como excusa meternos en este tomar conciencia de muerte, ¿no? Es decir, lo inevitable. Es decir, que desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Bien, pero sin embargo, no vivimos, ¿no?, de acuerdo a ello, ¿no? Siempre vivimos postergando, siempre vivimos teniendo una vida que podría decirse o contemplativa o técnica, ¿no? Creo que termina esta idea de la utilidad, vuelvo a la pregunta de ¿para qué el arte? ¿Para qué el arte en la pandemia? ¿No? En una vida en donde todo tiene que tener una utilidad, todo tiene que tener un fin, pero esas serían vidas inauténticas, actitudes frente al mundo en donde lo que me hacen es no tener conciencia de lo único la única certeza que tengo desde el momento que nazco es de que voy a morir. Y tomar tomar conciencia de ello es lo que nos va a generar, obviamente genera angustia, porque entonces, ¿qué hago? Frente a la angustia busco
evitarla, busco evitar la angustia, ¿no? Uno lo ha escuchado este tiempo. Entonces, vivir de acuerdo a la manada, vivir de acuerdo a la masa, como viven todos, hacer lo que todos hacen, ¿no? O las habladurías, como se dice, ¿no? El vivir en el se dice, ¿no? O una avidez por lo nuevo, ¿no? Correr siempre detrás de lo nuevo, detrás del consumo, detrás, ¿no? De que me tengo que comprar esto y después tengo que comprar aquello y después voy a hacer aquello y después voy a hacer aquello, pero son maneras de tapar la existencia auténtica, ¿no? Es decir, son maneras de tener existencias inauténticas, ¿no? Y creo que esta pandemia puso eso, ¿no? De golpe, nos encontramos de que todos teníamos esta certidumbre que no era nada nuevo, porque somos seres humanos y somos biológicos. Entonces, cuando escribe La peste, Camus dice, la estupidez insiste siempre, ¿no? Habían encontrado la peste, ¿no? Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad, no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas, ¿no? Bueno, este texto lo escribe en el 47, ¿no? Era muy loco cuando uno veía a la gente, los negacionistas, el virus no existe, ¿no? Es decir, son maneras de vidas inauténticas, maneras de no asumirnos como lo que somos, como seres humanos que estamos compuestos de cuerpo y por lo tanto tenemos que tener un apego a la vida, ¿no? Y quizás la fractura, lo absurdo, como va a decir en el mito de Sísifo, tenga que ser esto, de poder enfrentarnos a empezar a tomar conciencia, ¿no? Sentir conciencia de preguntarnos para qué vivimos, por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? ¿No? Es decir, interrumpir, ¿no? Esa cotidianeidad. Y eso es lo que vino, ¿no? A marcarnos quizás esta peste, ¿no? Adquirimos, en el mito de Sísifo, dice Camus, adquirimos la costumbre de vivir antes que de pensar. Es el cuerpo el que retrocede ante el aniquilamiento. El problema del sinsentido lo tiene nuestra conciencia, ¿no? Entonces hay un apego a la vida por parte de nuestro cuerpo. ¿Y cómo sentimos la vida? ¿No? Sin embargo, permanentemente estamos viviendo pensando en el porvenir, en que nada va a tener consecuencia, en que incluso estamos hasta alejados de la naturaleza, de la belleza, ¿no? Porque estamos siempre en ese pensar y reducir nuestra cotidianeidad. Bueno, entonces, la próxima empieza con la lectura de Sartre sobre el arte y la imaginación. ¿Qué es la imaginación? ¿Para qué sirve el arte en la pandemia? ¿Es algo inútil? Bueno, en una sociedad en donde hay existencias inauténticas, en donde todo se mide por lo que puede ser útil, para adquirir algo, puede el arte ser inútil. Pero cuando nos pasan situaciones que nos enfrentan con la autenticidad de la vida, con lo propio de la vida,
parece que recurrimos al arte. Entonces, a mí me parece interesante iniciar con esta pregunta, ¿no? Es decir, y no verlo simplemente como, es decir, tampoco dejarlo en que el arte es un útil porque me permite evadirme, porque me entretiene, sino porque rompe ese reparto de lo sensible, diría Rancière. Seguimos en la próxima.